Rápidamente vamos al siguiente encuentro. Antes de platicar del América, del partido del América, los invitamos a que le den like, a que suscriban al canal y a que nos compartan en sus redes sociales para hacer de la comunidad de vestidores de la Liga MX cada día más y más. Así que, pues rápidamente, Carlos, aquí el partido que también se apetece mucho, América contra Pachuca. Sí, se van a enfrentar el día sábado a las 9:05 en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo del América viene de ganar el día de ayer 4-2 al equipo de Atlas y el equipo de Pachuca viene de empatar con su hermano, el equipo de León, 1-1. El equipo del América está en segundo lugar con 14 puntos y el equipo de Pachuca está en el cuarto lugar con 13 puntos. A ver, es un buen sinodal Pachuca, para Pachuca el equipo del América. De repente iba liderando Pachuca el campeonato y ahora ya lo bajaron hasta la cuarta posición con ese empate que tuvo ante León. Un equipo de Pachuca que con Jimmy Lozano había empezado el campeonato bien, ahorita ya tuvo una derrota y ahorita un empate. Veremos si con el América remonta su nivel, su rendimiento, entendiendo que en los últimos tiempos Pachuca le ha hecho muy buenos encuentros al equipo del América, ya sea en su cancha o acá en la Ciudad de México, y esta hegemonía que ha marcado Pachuca pues deberá de permanecer, en este caso ahora con la dirección técnica de Jimmy Lozano. Obviamente el equipo de Pachuca ha cambiado, ya el hecho de que en este Rondón es un jugador que era muy letal, ahora con el jugador colombiano o venezolano que está como centro delantero, pues no es tan matón como Rondón. El resto de la estructura de Pachuca es muy similar, y obviamente la intensidad que tenían con Almada no la siento yo de la misma manera con Jimmy, aunque sí manejan presión alta, pero ahora con la incorporación del Pocho Guzmán, pues es distinto. Sabes que es un jugador que regularmente no hace un trabajo defensivo en la parte ofensiva, con un desgaste importante, ¿no? Entonces, pues Jimmy, este partido para él y sus pupilos va a ser muy importante. Por otro lado, el equipo del América, que ayer vence 4-2 al equipo del Atlas, en algún momento el equipo del Atlas se puso con marcador de 3-2, con un gol que le anulan por estar en fuera de lugar. Cuestionable lo del fuera de lugar, pero bueno, no entremos en esa polémica. Y luego con los penales que le marcan al equipo del América por parte del Gato Ortiz, que ya se convirtió en un pinche problema serio en cuanto a la permanencia o el permanente, la permanente marcación, que además, pues, lamentablemente no son tan evidentes, ¿no? En el sentido de el primero, respecto a la mano, y se entra mucho en la discusión de qué dice la regla y qué no dice la regla, y que si es de apreciación y que si no es de apreciación, o en la manera como Dávila deja el pie y entonces si lo golpea el jugador del Atlas o no. El tema ya no atraviesa ni siquiera por eso, atraviesa de por qué la designación del Gato Ortiz, ¿no? Es algo que ahí la comisión de arbitraje, que es a la que le compete, tendrá que resolver. Independientemente de eso, el equipo del América debuta a su jugador francés, a Maxime, creo que se llama, y la verdad es que muestra cosas buenas, voluntarioso. Veremos si no se apaga, porque pues pasó lo mismo con el León, ¿no? En este caso con su jugador estrella, que incluso ya hablan de que ya se va a ir ahora ya a la brevedad. Se me hace tribunero el jugador del América, muy potente, muy fuerte físicamente, y bueno, pues el equipo del América liquida el partido a partir de su buen desempeño táctico y sus individualidades que, bueno, pues no perdonan, ¿no? Aunque, por ejemplo, ahí se perdieron en algún momento algún gol, su central, que de frente tenía la pelota y lastimosamente para él le echa a un lado, y bueno, para el América este triunfo con Atlas, dado como se había presentado el partido, pues es muy bueno, sobre todo porque su jugador que debuta anota gol, o sea, una noche redonda para él. De hecho, quería tirar el penal y no le dieron oportunidad, ¿no? En ese momento el Maguito se acercó como capitán y determinó que fuera Dávila, ¿no? Entonces, y Dávila lo estaba fallando. Afortunadamente para él hubo el rechace de Camilo, y en ese momento tuvo la posibilidad de contrarrematar, pero
Va a ser un partido interesante, muy interesante. Pachuca tendrá que garantizar en esta parte lo que ha sido su supremacía con América en los últimos tiempos. Veremos si lo logra Jimmy, ¿no? Entonces, brillante el partido que se espera para el próximo sábado a las 9 de la noche, Carlos. Sí, yo empiezo con Pachuca. Interesante los cambios que ha tenido Pachuca, que por ejemplo, antes ese triplete que había en la ofensiva con Rondón, con De Osa, con Idrisi, pues ya nada más queda Idrisi. Rondón, estaba viendo el juego el día de ayer ahí contra el Real Madrid, que jugó el Oviedo, sí se nota la gran calidad de las ligas. Rondón aquí parecía Ronaldo, cualquier delantero súper potente, y lo ves jugando allá y sí le cuesta trabajo. O sea, esa parte de la diferencia del tipo de fútbol sí es muy notorio. Yo no entiendo por qué jugó Luis Quiñones, el colombiano, contra León, cuando tienen a Yonder Cádiz, ¿no? Que para mí el venezolano tiene mejor calidad, la demostró con León incluso en una temporada, y siendo un jugador muy letal, definiendo muy bien tanto de cabeza como con los pies, es un jugador muy técnico. Creo que ahí Jimmy tiene que ir viendo el tipo de calidad de plantel que tiene, que si lo comparamos con Almada, sí le dejan un Pachuca muy debilitado a Jimmy, ¿no? O sea, lo que siempre hemos hablado de, a veces los técnicos mexicanos o no tienen la suerte o no exigen bien en la parte de los planteles. Creo que sí se debilita Pachuca con sus salidas. Ojalá puedan reforzar alguna zona. Yo lo veo no con la potencia que debería estar este Pachuca. Y yo viendo al América, obviamente hay errores otra vez en la central ahí, y ahora sí Ramón Juárez creo que se equivoca en el gol del Atlas, que es un centro que dejan llegar hasta el otro lado, y esa sí era marca de Ramón Juárez, porque incluso el lateral Borja viene con su jugador y él es el que pierde la marca por estar viendo al balón y no al jugador, y ahí es cuando nos meten el segundo gol el equipo del Atlas, que ese yo sí creo que es error de Ramón Juárez. De ahí en fuera creo que el equipo se comportó con actitud, con ganas de querer ganar el partido. Lo que mencionas del arbitraje sí es lamentable, tanto lo vimos también con Chivas, ¿no? O sea, las decisiones a veces también de los penales o de las faltas que se cometen, en algunas sí marcan los penales con el criterio muy riguroso, y en otras no se aplica ese mismo criterio. Entonces eso creo que es lo que confunde a las aficiones, o eso es lo que da pie a las especulaciones de que ayuden a unos, perjudican a otros. O sea, tan solo que se aplique el reglamento parejo para todos los partidos y que homologuen el criterio. Si es mano, aunque sea del central como lo fue ayer con América, hay unas manos que han pasado así y no se marcan. Hay otras manos que, aunque por ejemplo la de Tijuana, que le pega el balón al central y tenía la mano acá, hay otras que las han marcado y hay otras que no las han marcado. Creo que eso es lo complicado y eso es lo que no ha definido bien la comisión de arbitraje, y creo que ahí yo le doy ese voto a los jugadores y a los entrenadores que reclaman cuando es en contra, porque a final de cuentas, si tú en una jornada anterior sufres un penal que te marcan así y a la otra que es a favor tuyo y no te lo marcan, pues sí hay molestia de ese tipo de marcaciones, porque te sientes perjudicado. En este caso yo lo veía con Chivas, que se sentían perjudicados, y cuando ha sido en contra, sí se las han marcado a Chivas. En León les marcaron una, y estos penales que le han marcado a Chivas, creo que esa parte del arbitraje no queda bien clara. Igual contra el América, en algunas les han marcado en contra que no son, unas a favor que tampoco son y te marcan a favor. Entonces ya confunde esa parte del arbitraje. Lo del Gato Ortiz, creo que si son inteligentes en la comisión, no des pie a la especulación, ¿no? O sea, debes de mantener el negocio del fútbol lo más limpio de las especulaciones, y si eso te implica no
que este árbitro no te marque en todo un torneo, pues trata de encontrar el calendario que se adapte a que a que este árbitro pues no te marque en partidos, y creo que eso le haría bien al fútbol. Más allá de eso, creo que América hace bien en lo deportivo, las individualidades marcan mucho la diferencia ante este tipo de rivales como lo es Atlas. A mí me encantó lo de Fidalgo que mencionas, que agarró el balón y se lo dio a Dávila, porque Dávila viene con una crisis de resultados o de goles que no ha podido anotar y que ya se le ve yo veo los videos de América, de los entrenamientos, del prepartido, de cuando se suben al camión. Víctor Dávila es alguien muy querido en el vestidor. Esa parte sí es la que me gusta de América, que tratan de arropar o darle la confianza a los jugadores cuando la pierden, y como bien dices, ya lo andaba fallando, pero también la concentración mental que tiene al ver que rebota en el travesaño, que eso automáticamente lo habilita para poder empujar el balón, porque si hubiera nada más desviado Camilo el balón, no puede él volver a jugar el balón porque incurre en un fuera de lugar. Esa parte creo que muy bien por Dávila, y lo de Maxim creo que va a ser un jugador muy potente, va a ser un jugador que le puede aportar mucho al América. Como revulsivo creo que va a ser bueno, porque para mí el titular queda claro que es Brian Rodríguez, y creo que va a ser un partido muy atractivo. Para mí América en el Estadio Ciudad de los Deportes tiene la ventaja, porque Pachuca también suele bajar su ritmo cuando viene a la ciudad, y ojalá la lluvia no sea otra vez un factor para que se atrase el partido, porque yo lo hablaba con una persona el sábado de que se posponía el juego para el día siguiente, pero Pumas jugaba en CEU. Entonces también los calendarios es complicado adaptarlos para cuando haya este tipo de situaciones, y ojalá por el bien de ambos equipos también la cancha tenga un buen drenaje para que puedan jugar bien al fútbol y que no haya lesiones de ninguna parte. Pues ahí está. Veremos cuál es el resultado de este partido entre América y Pachuca, pero de entrada, pues es uno de los juegos que se apetecen de la jornada número 7.